noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Pedro Jiménez. Amigos televidentes, buenas tardes. Iniciamos la jornada de información. El tráfico de droga es imparable en los centros educativos de Guayaquil. Los operativos para combatir el expendio de droga llegan hasta 17 establecimientos. Hay ya 68 detenidos, entre ellos 30 menores de edad que fueron aislados. Andrés Jungblut recogió la versión policial sobre esta problemática en los colegios de Guayaquil. Durante los últimos 15 días, la Policía Antinarcóticos en Guayas ejecutó más de 100 operativos contra las drogas. Según lo informó esta mañana el jefe provincial Vladimir León, resaltó lo que se consiguió con esos trabajos. Esto ha dado una producción en cantidad de droga aprehendida de 20 kilos, 215 gramos y un total de 69 personas detenidas. Las tareas se centraron en zonas rurales y urbanas. Los colegios no estuvieron al margen. Allí, asegura León, se concentra su mayor preocupación. Detuvimos a una persona mayor de edad, de nombre Kijiji J, de 22 años de edad, que era estudiante de un colegio nocturno. A esta persona se le detuvo con la cantidad de 103 gramos de cocaína. Los datos que revela la Policía Nacional son realmente alarmantes. El consumo y tráfico de drogas se ha adentrado en 17 establecimientos educativos de la ciudad de Guayaquil. 21 estudiantes de 30 menores de edad han sido detectados que participan directamente en este tráfico y consumo. Los nombres de los establecimientos se mantienen en reserva y de igual manera se ejecutan los trabajos de investigación dentro y fuera de los planteles. Hemos estado funcionando y fusionando con los diferentes directivos para que los estudiantes nos brinden información, los padres de familia que están en ese momento nos brinden información y sobre todo los funcionarios de los establecimientos nos den esa información. Hasta la fecha, estos controles contra el microtráfico, que también se extienden a los aeropuertos y correos, dejan 3 toneladas de droga capturada en la provincia del Guayas versus 700 kilos detectados en el 2012. Ahora les presentamos un dramático caso de inseguridad. Un taxista de 59 años sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo cuando una persona que lo acompañaba en el taxi le prendió fuego. Andrea Báez conversó con los familiares, los amigos y un testigo quienes relatan lo que sucedió. Son los lamentos de María Felisa. Su familia está consternada porque su hermano, quien es taxista de una cooperativa de transporte ejecutivo, desde hace 8 días está en terapia intensiva después de que fue víctima de un ataque que le causó quemaduras de 3er grado en el rostro y extremidades superiores. Yadira, hija de Hernán, cuenta lo que sucedió. Mi papá salió a hacer una carrera, era su hora de trabajo. Él cogió lamentablemente a unas personas que lamentablemente fueron asaltantes y que le echaron gasolina. El suceso ocurrió en la avenida 6 de diciembre y Alemán. Según un testigo que presenció el hecho, los gritos de desesperación y dolor que salían del taxi llamaron su atención. Una persona y yo socorrimos a este señor. Fuimos al lado del chofer y abrimos la puerta y salió un señor totalmente en llamas. Estaba prendido la espalda, parte de su cabeza, la cara. El señor se lanzó sobre la vereda y rodaba de lado a lado tratando de apagarse. Una persona del sector sacó un extinguidor, según el testigo, para ayudar a apagar al hombre. El taxi seguía rodando, lo volvieron a acelerar y había un ocupante todavía dentro del vehículo. Saltó al asiento del chofer y quiso llevarse el vehículo. Una muchedumbre más de personas corrió detrás de él, lo alcanzaron. A todo esto, los familiares del afectado han realizado la denuncia a la fiscalía. Sí hay un detenido, pero hasta el día de hoy, que contamos 8 días que sufrió la agresión el señor, no tenemos ningún avance. Hernán se encuentra conectado a un respirador después de aquella noche que salió a trabajar como siempre, pero sin saber que sería víctima de la delincuencia. Los extrabajadores de la desaparecida empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Machala realizan plantones en los exteriores de la Corte de Justicia de El Oro. Ellos exigen celeridad en los trámites judiciales a fin de que les cancelen las indemnizaciones por despido intempestivo. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con el reporte.
Ángel Correa trabajó instalando tuberías por 27 años en la desaparecida empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Machala, Emapán. Sentado en la sala de su humilde casa, en una silla de ruedas, muestra los medicamentos que debe tomar todos los días. Con lágrimas y su voz cortada, nos cuenta que vive de lo que sus hijos le pueden dar cada mes, porque hasta la fecha no ha recibido su liquidación. Además, Ángel perdió sus piernas a consecuencia de una diabetes que no pudo tratarse adecuadamente. Que se compadezcan y nos paguen antes de morir. Desde hace 15 días y con carteles en mano, Ángel y otros ex trabajadores realizan plantones en los bajos de la Corte de Justicia de El Oro para exigir celeridad en los trámites judiciales, sostiene Mauro Rambay. Nos hemos envejecido aquí, prácticamente luchando contra justicia. En noviembre del 2012, la Corte Nacional falló a favor de los ex empleados y ordenó el pago de indemnizaciones por despido intempestivo al municipio de Machala y a Triple Oro, CEN. Bolívar Gonzabay, síndico de la municipalidad, sostiene que el Cabildo ha incluido en el presupuesto del 2014 el pago de las indemnizaciones. No le estamos negando el pago, nosotros queremos cumplir con lo que nos corresponde. Otra de las empresas que tiene que responder solidariamente con el 50% de la indemnización es Triple Oro, que fue absorbida en 2012 por el gobierno. Sus funcionarios no quieren pronunciarse sobre el tema. Según Bolívar Gonzabay, el monto que deben pagar las dos instituciones a los ex trabajadores serían unos $4 millones. Hasta la fecha, ya han fallecido 12 de los 96 ex trabajadores que fueron despedidos en 2004. Vamos a la pausa y al regresar, conozca al cuarto integrante del Consejo Regulador de la Información. Además, el histórico barrio del Astillero, en el recuerdo de una conocedora de la historia y guayaquileña de cepa, Jenny Estrada. Un placer seguir junto a ustedes. Vemos en esta imagen panorámica del malecón Simón Bolívar de Guayaquil, visto desde el río Guayas. Acoderado en su orilla podemos apreciar al buque Escuela Guayas, un símbolo de los ecuatorianos y que usted puede ir a visitar por las fiestas de fundación de la Perla del Pacífico. Continuamos. La clínica Kennedy de la vía San Borondón reabrió sus puertas esta mañana luego de cumplirse los 60 días de cierre que dispuso la Dirección Provincial de Salud del Guayas en mayo pasado. Esta sanción se impuso al centro médico tras la denuncia que presentó la familia de un joven que murió tras ser asaltado y herido de balas cerca de la casa de salud. Los denunciantes aseguraron que la clínica no aceptó atender al joven, aunque los directivos de la clínica aseguraron que el menor ya había fallecido cuando fueron notificados de la emergencia. Roberto Volgemuth Jarrín es el cuarto miembro designado del Consejo de Regulación de la Comunicación. Los gobiernos autónomos, descentralizados, municipios, prefecturas y juntas parroquiales lo nombraron como su representante. Volgemuth fue funcionario del gobierno hasta hace un mes. Los presidentes de la Asociación de Municipalidades, del Consejo de Gobiernos Provinciales y del Consejo de Juntas Parroquiales llegaron a un consenso y definieron el nombre de su delegado. Se trata de Roberto Volgemuth. Es abogado y máster en Derecho. Tiene 34 años. Anunció ya su primera propuesta para el Consejo de Regulación. La conformación de una dirección de contacto ciudadano para que pueda atender debidamente a estas necesidades de los medios locales y de las comunidades, para que juntos podamos construir una ciudadanía mucho mejor informada. Confirmó que hasta hace un mes era funcionario de la Secretaría de la Administración Pública y antes de ello estuvo en la Secretaría Nacional de Comunicación. Él defiende su independencia en el cargo. En el tema de la independencia, obviamente estamos hablando de dos entidades distintas. Estamos hablando de un cuerpo colegiado, que obviamente democrático, al tener 5 representantes de diferentes delegaciones y en ese marco pues se tomarán las decisiones al respecto. Los representantes de los gobiernos autónomos aseguraron que su designación se hizo, entre otras razones, por su apoyo al Consejo de Juntas Parroquiales. Precisamente el presidente de esta organización, Carlos Chilán, así lo confirmó. Se ha hecho un proyecto nacional en el año 2009-2010 de crear los reporteros comunitarios y fue una fase muy interesante. Desde allí hemos mantenido esa relación de amistad, de compañerismo también, de que conozca también esa realidad de las parroquias rurales.
Roberto Wolgemuth es el cuarto miembro designado de los 5 que conformarán el Consejo de Regulación de la Comunicación. Ya fueron nombrados Patricio Barriga por el Ejecutivo, Paulina Mogrovejo por la Defensoría del Pueblo y Tamara Merizalde por el Consejo de la Niñez. La próxima semana se definiría el último representante que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. Es historiadora, periodista y escritora galardonada con las más altas preseas al mérito cultural. Hablamos de Jenny Estrada Ruiz, una de las profundas conocedoras de ese Guayaquil que atesora personajes y costumbres afincados junto al río. Con ella recorrimos uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad puerto. Nació en el centro de Guayaquil, frente al Correo, pero la vida de Jenny Estrada Ruiz pronto se hizo más al sur, en el barrio del Astillero, cuna también de la pasión futbolera azul y amarilla. Los equipos del Astillero habían nacido, estaban en embrión, diríamos así, ¿no? Entonces la gente se distraía mucho casa adentro. En Chila y Vacas Galindo, un patio y un huerto alegraron su infancia, tanto como las tertulias familiares dedicadas a las letras, el arte y la música en tiempos del maestro Nicasio Safadi y sus pasillos inmortales. Los compositores como Safadi traían a veces primicias compuestas para la voz de ella, para estrenarlas en nuestra sala. Y en esas tertulias, ¿de qué se hablaba? ¿Qué se servía? Bueno, en esas tertulias se hablaba de todo un poco. Se aprovechaba para conocer las novedades de las producciones literarias, musicales, los proyectos que habían en el campo cultural, pero también las cosas triviales. Y todo alrededor de la comida. Todo alrededor de una taza de chocolate, unas tostadas, queso criollo, los sabores de nuestra tierra. El sabor de Guayaquil. Eso era el sabor de Guayaquil. Y esto era propio de algunas casas guayaquileñas. Guayaquil tampoco se entendía lejos del campo. Las familias guayaquileñas salían mucho a las haciendas. Se viajaba por el río. Porque la vida de la ciudad era el río. Guayaquil nace como un puerto fluvial y se mantiene así durante todos los siglos de su gran desarrollo hasta la segunda mitad del siglo XX en que nace Puerto Marítimo. Y en los muelles del comercio, la construcción de los navíos. El malecón, y las mejores casas, los edificios del gobierno seccional miraban al río y las familias embarcaban por los muelles a las haciendas. Las haciendas donde se cultivaba el cacao, el café y posteriormente el banano. Entonces las lanchas eran parte de esa cotidianidad. En el Guayaquil que Jenny Estrada rememora, pronto asoma su querido colegio, La Inmaculada, en la calle Eloy Alfaro. Las religiosas de nuestra generación, la que les tocó a mi generación, eran monjas que venían de una renovación, porque había llegado una joven rectora, una joven directora del colegio, ella era belga, y abrió ventanas y puertas para que se ventilara el concepto de la educación, que estaba anquilosado. Muy cerca se asienta la tradición salesiana, inspirada en la vida de Don Bosco, el Colegio Cristóbal Colón, junto a la antigua iglesia María Auxiliadora, símbolo de una fe que nunca abandona al alma de Guayaquil. Y a pocas cuadras, en el clásico Parque de la Armada, donde recordamos la gesta del cañonero Calderón, evocamos la tradición marinera de la Perla del Pacífico. En la época colonial, el astillero de Guayaquil le dio mucha fama a la ciudad, tanto que los piratas se ensañaron con ella justamente a causa de la riqueza que producía la construcción de las naves y el movimiento mercantil permanente de la ciudad. La primera zona naval aquí en Guayaquil significa un punto emblemático para la defensa de la soberanía. Mucha historia junto al río y al pie del mar. Mucha historia y en el Golfo y todo lo que ha significado la tradición marinera de la ciudad y de la gente que a ella la ha servido. Historias y recuerdos, matizados por lo que era y sigue siendo, y por aquello que fue dejando su huella indeleble en ese Guayaquil vibrante del barrio del Astillero, junto a la ribera del Guayas.
Pausa y más adelante en Televistazo. Choque mortal en Guayaquil. Un menor de edad murió a causa de un fuerte impacto. Tendremos los detalles. Y también descartan la presencia de más víctimas mortales en el túnel que se cayó en Quito. Los fallecidos fueron sepultados. Gracias por acompañarnos. Vemos la imagen de la intersección de la avenida La Prensa y Edmundo Carvajal en el norte de Quito, un sitio de gran flujo vehicular. Por allí también circula el metro capitalino, el sistema de transporte público que recorre la ciudad desde el norte hasta el centro. Seguimos informando. Las autoridades investigan las circunstancias del trágico accidente en el que murió un menor de 1 año y medio de edad. Esto ocurrió en el centro de Guayaquil. Según testigos, los continuos enfrentamientos a piedras entre los estudiantes de 2 establecimientos educativos del sector habrían ocasionado el accidente. Estas tomas fueron captadas el viernes 12 de julio a las 18 horas en las calles Luque y José de Antepara en el centro de Guayaquil. Aquí podemos ver el enfrentamiento a pedradas entre estudiantes de 2 colegios del sector. Estas riñas son constantes en la zona y anoche habrían dejado un saldo trágico. Un menor de edad falleció producto de un accidente de tránsito, así lo afirman testigos y moradores. Lo que pasa es que el carro que venía, sabía, jugaba entre las piedras. El señor presidente de la República tiene que coger cartas en el asunto y reformar este sistema educativo, ponerles transportes urbanos públicos, expresos a estos muchachos para que de las puertas del colegio suban al expreso y se vayan a sus casas. Estudiantes querían hasta robarle el carro. Se subieron encima, sabiendo que la criatura estaba ahí. Según el parte de la CTE, el bus de la línea 45, placas GBH 0540, circulaba por la calle Antepara, sentido norte-sur por el carril central. Al llegar a la intersección con la calle Hurtado, impactó a la furgoneta de placas GSD 7754, que circulaba en sentido este-oeste. Producto del choque, la furgoneta se volcó sobre el costado izquierdo, y el pequeño de 1 año y medio de edad que se encontraba en el interior del vehículo salió despedido por la ventana, cayó a la calzada y fue aplastado por la misma furgoneta cuyo conductor se dio a la fuga. El sargento Juan Andrade, agente de tránsito de la OIAT, cuenta que la furgoneta se pasó el disco pare ubicado en la calle Hurtado porque huía de las piedras que se lanzaban los estudiantes. Y al llegar los estudiantes a la calle Hurtado se dispersan hacia la derecha y a la izquierda y en ese momento él cruza la vía, cruza la intersección y se produce el accidente con una furgoneta que indica que no respetó el disco pare. María Rosa Tadeo, testigo del accidente, afirma que el enfrentamiento entre los jóvenes pudo causar la impericia del chofer de la furgoneta. Estaban tirando piedras. Entonces la furgoneta se quería irse para allá y la 45 venía al lado así, entonces la viró. Jimmy Daniel García, conductor del bus de la línea 45, fue detenido y hasta el cierre de esta emisión rendía su versión de los hechos. Suben a 9 los casos confirmados de H1N1 en Tungurahua. El anuncio lo hizo la gobernadora de la provincia. Mientras se refuerzan los cercos epidemiológicos, nuestro corresponsal Fabián Villa nos trae el reporte. Aumentan los casos de H1N1 en Tungurahua, así lo informa la gobernadora de esta provincia, Lira Villalba. Tenemos registrado ya como comprobados 9 casos positivos de H1 en la provincia. Esto mientras los cercos epidemiológicos se refuerzan en los diferentes centros de salud, en donde se han tomado medidas preventivas para evitar el contagio de quienes acuden a estos lugares. Si bien se dispuso el uso permanente de mascarillas, los pacientes afirman que eso no se cumple y para evitar contraer la enfermedad les toca comprar. Que están exigiendo, mejor dicho, entrar con mascarilla a todos los hospitales de aquí de la provincia. Pues por eso es que estoy adquiriendo la mascarilla. Mientras tanto, las autoridades aseguran que existen los insumos suficientes para cubrir las necesidades. Están entregando mascarillas gratuitamente en cada uno de los establecimientos, en este caso el hospital, y también en lo que tiene que ver al IES. A partir de ayer se han corregido muchas de esas situaciones. En Tungurahua, desde el brote de este virus, se han registrado 2 muertes. Las cooperativas de transporte interprovincial que llegan a Guayaquil desde la Sierra Centro adoptan medidas para prevenir el contagio de la gripe AH1N1. Como nos cuenta Marta Aspiazu, las autoridades de salud descartan un brote del virus y hacen un llamado a la calma.
Algunos pasajeros antes de viajar toman sus propias medidas de prevención. Esta señora en la terminal terrestre de Guayaquil se protege con una mascarilla. Otras, como Sandra Salazar, quien llegaba de la ciudad de Ambato, nos comentó que el personal del bus les dio una charla del virus AH1N1. Esta es una medida que han adoptado varias cooperativas de transporte. Sí, mascarillas nos dan al viajar de Ambato para acá. Nos dan viajar y nos hacen desinfectar con el alcohol. Hasta el momento no se ha registrado ningún caso sospechoso del virus AH1N1 entre los pasajeros, como lo reportó la doctora Raquel Flores, encargada del centro de salud privado ubicado en este lugar. No tenemos casos hasta ahora, pero sí hay la rinofaringitis que se está dando. Mientras que en los centros de salud urbanos y rurales de Guayaquil, los pacientes acuden en busca de atención médica ante el temor por este tipo de gripe. Me da miedo que le vaya a dar alguna enfermedad como la que está dando ahora. Se confunde con la gripe normal. Por ejemplo, tengo mi niña, la tengo con gripe. Pero las autoridades de salud aseguraron que no hay por qué alarmarse, ya que Ecuador cuenta con un sistema permanente de vigilancia ante la influenza y descartaron que haya un brote de este virus. En los actuales momentos, este virus es un virus estacional y se comporta como tal. El riesgo a la población de infectarse está presente y está latente todos los meses del año. Además, se recordó que todos los centros de salud del país están dotados de suficientes medicamentos y vacunas para la población. Tras buscar nuevamente entre los escombros del derrumbe del túnel de la calle Luis Tufiño en el norte de Quito, el personal de los bomberos y la policía han descartado la presencia de más víctimas. Mientras tanto, se realizó el sepelio de las 2 personas que fallecieron en este accidente. Hernán Higuera nos trae el informe. El fiscal 11º de flagrancia, Galo Hernández, pidió a la policía y a los bomberos volver al lugar de la tragedia. La orden, remover escombros y descartar más víctimas. Y eso hicieron esta mañana. Al final, después de varias horas de trabajo, el comandante de los bomberos, Eber Arroyo, informó que está descartado por parte de bomberos que haya existido otro vehículo atrapado, por un lado. Por otro lado, existen espacios vitales de soporte a los lados, porque es un colapso en B, donde si hubiesen habido personas a pie, hubiesen salido sin ninguna dificultad y nosotros les hubiésemos identificado. Y lo que se hizo fue retirar el vehículo que quedó atrapado el pasado lunes, en el que murieron los esposos Cóndor Quispe. Lo que quedó del vehículo es parte de las evidencias en la indagación fiscal que se lleva adelante. Simultáneo al cumplimiento de esta disposición judicial, los familiares de las víctimas en el norte de Quito, en el Inca, dieron sepultura a los cuerpos de Milton Cóndor y Marianela Quispe. Este mediodía, los cuerpos de los esposos fueron trasladados al cementerio del Batán, donde en medio del dolor de familiares y amigos, se les da la sepultura. El segmento Gente llega gracias a un nuevo campus con la mejor infraestructura y profesores altamente preparados. Inscripciones abiertas hasta el 16 de agosto. UTE. ¿Voy a ser gerente? Claro que sí. Yo soy UTE. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro segmento Gente. Yo feliz, muy feliz hoy, pero feliz también de estar con ustedes. Vamos enseguida con la información que tenemos. La banda quiteña de blues, Los Tigres del Chaulafán, con más de 10 años de existencia, presentará hoy su disco que se llama Ojo por Ojo para todos los amantes de este género. Un concierto que recopilará también lo mejor de su trayectoria musical. Así que la cita será este viernes a las 19 horas en el Teatro Variedades Ernesto Albán en la capital. Seguro vamos a estar ahí. Bueno, ¿sabían que la reina Isabel quiere que nazca su bisnieto antes de sus vacaciones? Eso y más les vamos a contar en Farándula al Día, con otras noticias también como de Brad Pitt, de Tina Turner y de Marc Anthony a continuación. Fuentes revelan que la cantante Tina Turner habría contraído matrimonio civil de manera discreta en Suiza con su novio alemán Erwin Bach, a orillas del lago Zurich. Además, confirmarían su unión en una ceremonia budista en el mismo lago este domingo 21 de julio y que cerca de 120 invitados asistirían a la celebración religiosa. La reina
de Inglaterra, Isabel II, quiere que el hijo del príncipe Guillermo nazca pronto, sin importar si es niño o niña, ya que planea irse de vacaciones. Así, ella lo comentó a una niña, quien le preguntó sobre qué sexo preferiría para el primogénito de los duques de Cambridge, que podría nacer a finales de esta semana. El doble de Brad Pitt, David Patterson, solo ganó $120 por una jornada de 18 horas durante el rodaje de World War Z, mientras que Pitt se embolsó $13 millones. Patterson reveló al periódico Daily Mirror que copió todo lo que hizo Brad y pasó tiempo con él. Agregó que esto lo hizo no por dinero, sino por vivir la experiencia. Mark Anthony nació en Nueva York y es un legítimo ciudadano estadounidense. Sin embargo, luego de su actuación en uno de los partidos de béisbol más importantes del año, donde interpretó el himno nacional de Estados Unidos, muchos internautas se quejaron en las redes sociales por las raíces puertorriqueñas del intérprete, y los comentarios hacia él fueron despectivos. El artista no se ha pronunciado sobre el tema. Y con esto nos despedimos, amigos, pero antes queremos comentarles que en Miami la ecuatoriana Betty Pino, que es una locutora radial muy conocida y muy querida también, hoy lamentablemente se encuentra en estado de coma. María Cecilia Moreno nos amplía la información. Muy bien cuando estamos contigo, porque tú eres un... Betty Pino es una locutora ecuatoriana que logró el éxito gracias a su trabajo. Nació en Ancón y desde los 14 años hace radio. Por cosas de la vida llegó a Estados Unidos y logró convertirse en una de las voces latinas más conocidas en el mundo radial del espectáculo en Miami. Hoy está muy grave de salud, bajo un coma inducido por una infección bacteriana. Revisando su página en Facebook no encontramos noticias sobre esto y en su página web tampoco. Solo se conoce de su estado según el Nuevo Herald. Ha entrevistado a figuras como Cristian Castro, quien se ha sentido muy a gusto con ella en cabina. Aquí está con nosotros Cristian Castro, lo tenemos en primera fila. Así es, Betty. Gracias, Cristian. Gracias. Así es, pues saludándote, viendo que eres una persona preciosa y una mujer bellísima. También entrevistó al desaparecido Facundo Cabral, al cantante Jazz de Bael, a Franco De Vita y a muchos más. Continuamos. Vivir en comunión con la naturaleza y además disfrutar de sus beneficios es posible mediante un proyecto urbanístico innovador. Bessie Granja nos muestra la propuesta de dos emprendedores que nos invitan a vivir cuidando el medio ambiente y con huertos en el propio hogar. Fusionar el campo y la ciudad. Vivir conectado con la naturaleza, pero respetando su preservación. Bajo esa consigna, Fernando Polit y Luis Bresciani decidieron impulsar un proyecto innovador. Ambos involucrados con la actividad agrícola y comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Esta es la casa que estamos. Crearon la urbanización ecológica Bugambille, ubicada en la Vía a la Costa y a 1 hora de viaje de la ciudad. La intención nuestra es decir, vengan, este es un sitio seguro, disfruten de todo lo que es una gran hacienda, los cultivos, la preparación, la labranza de la tierra. Bugambille es una gran hacienda de 200 hectáreas que albergará a 220 familias. Pero vivir en este lugar tiene sus condiciones, pues las casas deben ser amigables con el entorno, como explica Luis Bresciani. Claro, porque es la forma en que uno tiene una casa confortable. Mi objetivo principal es que el habitante esté totalmente cómodo, sin necesidad de tanto gasto energético. Paneles solares y el uso de un sistema bioclimático que permitirá prescindir de los aires acondicionados son algunas características que tendrán las casas de esta urbanización ecológica. Fomentar el desarrollo del agro será otro de los objetivos de este plan urbanístico. Las personas en sus terrenos puedan tener sus propios huertos para su consumo. Bugambille es uno de los proyectos que compite en los premios Latinoamérica Verde de la Cumbre Cima, que busca resaltar la lucha por la conservación del medio ambiente. Básicamente. Papa en su continente. Continúan saliendo las delegaciones de jóvenes ecuatorianos a Brasil para el encuentro con el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Hace poco viajó el grupo Adonai, que fue escogido para cantar al Santo Padre. Denis Molina con el informe.
Con la bandera del Ecuador llegaron muy temprano al aeropuerto Mariscal Sucre. Es la agrupación Adonai, jóvenes de las provincias de Cotopaxi y Pichincha, que fueron convocados para tocar y cantar al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Su repertorio está listo. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Andrea Bonilla es la esposa de uno de los vocalistas del grupo que ya viajó a Brasil. Ellos cantarán en 3 catequesis de habla hispana. Recibieron la invitación de la conferencia episcopal. En principio nosotros nos habíamos inscrito como peregrinos. No sabíamos que teníamos esta gran bendición de poder compartir allá nosotros con el Santo Padre y bueno, también llevar lo que nosotros hacemos, lo que es evangelizar a través de la música. Una de las canciones que interpretarán será el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de este año, Ser Misioneros. Brasil ya tiene a su grupo. Ecuador, por supuesto, cantará la misma canción en español. Cristian Espinosa y Elizabeth Cajas dicen que cantar para el Papa Francisco es una bendición, no solo para ellos, sino también para el Ecuador. Y las bendiciones incontables para todas las personas que vivimos en este hermoso país. Es una experiencia guau, o sea, cuando me dijeron casi me voy para atrás, ¿no? Realmente es una experiencia muy bonita, es mi segunda Jornada Mundial de la Juventud. Este jueves saldrá la última delegación de los ecuatorianos a Brasil. Son jóvenes que van llenos de esperanza a un encuentro santo, un encuentro con el Papa Francisco. 3.000 jóvenes ecuatorianos participarán de este encuentro que iniciará el próximo 23 de julio en Brasil. Y a 4 días de la llegada del Papa Francisco a Brasil, las protestas continúan. Los manifestantes piden la dimisión del gobernador de Río de Janeiro por supuestos casos de corrupción y critican el gasto público destinado a la visita del pontífice. Durante la noche y madrugada, la policía brasileña dispersó con gases lacrimógenos una manifestación de cientos de personas frente a la residencia del gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Los manifestantes pedían la dimisión de Cabral por supuestos escándalos de corrupción y también gritaron contra el gasto público que han destinado las autoridades brasileñas para la visita del Papa Francisco, que llegará a Río el próximo lunes. Exigen que ese dinero invertido sea utilizado en salud y educación. Ante estos escenarios, las autoridades de Brasil han tomado precauciones para la visita del Papa. Incrementaron de 10.000 a 14.000 el número de policías y militares que se encargarán de proteger al pontífice y a los millones de peregrinos que llegarán a la ciudad. Los servicios secretos brasileños han detectado que la presencia del Papa llevará a la calle de nuevo a miles de personas para exigir mejoras al gobierno y consideran que ya hay manifestaciones que están siendo convocadas por redes sociales. En el Vaticano, el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, se ha limitado a destacar la confianza total en la seguridad de Brasil, al mismo tiempo que aseguró que no habrá cambios en la agenda del Papa Francisco. Esa fue la respuesta a la idea de las autoridades de Río de modificar algunos puntos del itinerario papal, después de haber escuchado los informes sobre la seguridad. Sudáfrica y el mundo celebran el cumpleaños 95 de Nelson Mandela, ícono de la lucha antirracial. Una de sus hijas afirmó hoy que su padre se recupera de manera favorable de una infección pulmonar que lo puso al borde de la muerte. Este es el ambiente de fiesta en Sudáfrica. El país entero se vuelca a las calles para brindar diversos homenajes al hombre que consideran el padre de la patria y que hoy cumple 95 años, Nelson Mandela. Como parte de las celebraciones, muchas organizaciones públicas y privadas y hasta el propio presidente de la nación, Jacob Zuma, se concentran en realizar actividades de corte humanitario y social. Así lo hizo también el arzobispo anglicano Desmond Tutu, quien ayudó a pintar una escuela en un suburbio de Ciudad del Cabo.
Mandela nos hace caminar erguidos a los sudafricanos y nos recuerda que tenemos la capacidad de construir un fantástico país. Afuera del hospital de Pretoria, donde está ingresado Mandela, cientos de niños y adultos le llevan flores y tarjetas. Además, le dedican canciones y elevan oraciones por su recuperación. Las felicitaciones traspasaron las fronteras africanas. Líderes y personalidades de todo el mundo le expresaron sus buenos deseos en un video difundido por las agencias internacionales. Cientos de homenajes están previstos por todo el planeta, impulsados por la ONU, que en el año 2009 declaró el 18 de julio como Día Mundial de Nelson Mandela. 15 personas, entre ellas 6 menores de edad, fueron detenidas la noche del miércoles en las afueras del Estadio Olímpico Atahualpa por generar un incidente entre las barras del Nacional y la Liga de Quito. Los detalles con Carlos Flores. 6 vehículos con vidrios rotos, un patrullero y el bus de la Liga apedreados, además de 15 jóvenes detenidos, de los cuales 6 son menores de edad, son los resultados de los enfrentamientos entre hinchas de la Liga de Quito y el Nacional, que se registraron la noche de este miércoles. María, quien cuida autos en el estadio, presenció los enfrentamientos entre los hinchas. Se dieron con fierros, con cadenas, con lo que podían. Fue fatal la tiradera de piedras, yo no sé de dónde sacaron, hasta uno hubo con cuchillo también. Lindo Proaño, comandante del distrito, confirmó que los menores de edad que fueron detenidos se encuentran en el hogar de menores infractores, mientras que los mayores de edad están a la espera de la audiencia de flagrancia que se produciría esta tarde. Nosotros actuamos, hacemos nuestro trabajo, pero pasamos a órdenes de las autoridades y ellos no actúan de acuerdo a lo que establece la ley, nunca vamos a frenar esto. Entonces nosotros hemos pedido que se dé una sanción ejemplar para que esto no vuelva a suscitarse. Un evento que las autoridades esperan que no se repita en los próximos partidos del Campeonato Nacional de Fútbol. Deportes es auspiciado por Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99, solo en Pizza Hut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos los deportes con el resumen de la tercera fecha de esta segunda etapa del Campeonato Nacional. Miriam Zambrano nos cuenta los resultados y qué equipos destacan en la tabla de posiciones. En el partido de la fecha, el Nacional venció por la mínima diferencia a Liga de Quito a través de su nuevo refuerzo, Juan Carlos Villacrés. Deportivo Quito hizo lo propio en casa de Independiente del Valle a través de su delantero y vigente goleador del Campeonato Nacional, Federico Nieto. Emelec y Universidad Católica batallan palmo a palmo por el primer lugar de la tabla. Ambas escuadras vencieron por 2-0 a Liga de Loja y Deportivo Quevedo respectivamente. Barcelona, que no consigue ganar, tampoco pudo hacerlo frente a Deportivo Cuenca, empatando a 3 goles por escuadra en el Monumental. El Manta superó con una sola anotación al Macará y se ubica bien en la tabla de posiciones de la segunda etapa, que tiene como líderes a Emelec y Católica con 9 puntos más 7 de gol diferencia. Le siguen el Manta y Deportivo Quito con 6 unidades. En quinto lugar está el Nacional con 5 más 1 y cerrando la llave de los 6 mejores aparece Liga de Loja con 3 puntos, superando a Liga de Quito e Independiente del Valle por gol diferencia. Y Emelec se mantiene puntero en el campeonato ecuatoriano luego de derrotar 2-0 a Liga de Loja. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros quiere asegurar el título sin tener que jugar finales. Emelec superó 2-0 a Liga de Loja como visitante y sumó su tercera victoria consecutiva en la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Los eléctricos se tomaron la punta del torneo con 9 unidades, al igual que la Universidad Católica, ambos con más 7 de gol diferencia. El conjunto eléctrico lleva una amplia ventaja al tener la final asegurada luego que ganó la primera etapa, en la cual arrancó con 8 partidos invictos, situación que ahora podría repetirse en esta fase. Muy bien, pero tengo que seguir trabajando más, tengo que dar más de mí para seguir siendo titular y no tener final, llegar, ser campeón. Los jugadores que fueron titulares en Loja tuvieron el día libre y retornarán a los entrenamientos este viernes. El próximo domingo el equipo millonario recibirá a Independiente José Terán, equipo que en la primera etapa los complicó con una derrota y un empate. Y la otra cara de la medalla la presenta Barcelona. Los amarillos empataron anoche con Deportivo Cuenca y llevan 3 fechas sin poder ganar en esta segunda etapa. José Vicente Ponce nos presenta el ambiente que se vive en el equipo campeón. Anoche nuevamente los hinchas amarillos salieron con las caras tristes de su estadio al ver a su equipo cometer errores y no poder ganar. Son 3 fechas que no lo hace. Eso tiene preocupado al técnico Gustavo Costas. Nosotros debemos cambiar la actitud, ¿no es cierto? La pelota
Al fútbol se juega con la pelota, pero también cuando no la tenés hay que correr y hay que sacrificarse. Además, Barcelona ha recibido 6 goles en los últimos 2 partidos jugados en esta segunda etapa del campeonato. El defensor Frickson Erazo da sus explicaciones. Más que concentración o actitud por ahí, creo que también es merecimiento del rival. Ustedes ven el primer gol, un remate, pega un desvío a un jugador del Cuenca y inmediatamente nos hacen en el primer gol. El equipo torero jugará este domingo en el Estadio Casablanca ante Liga de Quito, conjunto al que no le ha podido ganar en ese escenario desde hace 16 años. Y nos despedimos revisando ahora lo que sucedió ayer en 3 torneos internacionales donde se conocieron 2 nuevos campeones y uno que se acerca al título de la Copa Libertadores. Iniciamos en la segunda final del torneo colombiano donde el Santa Fe de Bogotá cayó de local 0-2 ante el Atlético Nacional de Medellín. La primera anotación de Jefferson Duque al minuto 38 y luego en la etapa de complemento Luis Fernando Mosquera ponía el 2-0 que le daba la victoria definitiva y un nuevo título para el equipo verdolaga. Acá vemos la acción y el gol que ponía el 0-2 habían quedado igualados 0-0 en el primer encuentro de la final colombiana. Vamos al de estadio de los Defensores del Chaco, donde el local Olimpia se impuso 2-0 sobre el Atlético Mineiro en la primera final de la Libertadores. Alejandro Silva al minuto 23 abría el marcador con este remate de izquierda imposible para el guardameta Casio. En tanto que cerca del final llegaba este tiro libre espectacular de Wilson Pitoni, minuto 94, eran 4 de descuento y ponía el 2-0, un resultado que le asegura muchísimo al técnico Abreu Almeida. En tanto que en la segunda final de la Recopa Sudamericana, el Corinthians derrotó 2-0 a Sao Paulo en el estadio de Pacaembu. El primer gol de Romarinho al minuto 36, sin duda una de las figuras de esta final de Recopa Sudamericana, en tanto que el 2-0 lo marcaba Danilo al minuto 69. Corinthians se consagra por primera vez campeón de la Recopa Sudamericana. Deportes fue auspiciado por Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99, solo en Pizza Hut. Ahora los invitamos a darle una mirada distinta a Guayaquil. A 300 pies de altura, Lenin Artieda nos muestra la ciudad desde uno de los gigantes aerostáticos del Globo Fest. Estaba oscuro todavía en Guayaquil, pero en el malecón ya había movimiento. 12 pilotos conversaban de las velocidades del viento y sus direcciones. Estaba demasiado fuerte y había que esperar para hacer un viaje, para mirar a la ciudad de otra manera. Ellos son los actores principales del Globo Fest, una de las actividades que se realizan en Guayaquil por sus fiestas de fundación. Son 5 globos aerostáticos los que llegaron de nuevo a visitar estos suelos y estos cielos. Ya inflados, es momento de entrar a la canasta, elevar el vuelo e ir dejando de lado los temores. Mark Robertson es piloto e instructor de avionetas, pero cuenta que no hay nada como volar en un globo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre volar una avioneta y volar un globo? De volar un globo es un sueño, que no hay las palabras de decirle cómo va el globo. Es un sueño. Desde arriba Guayaquil pierde sus sonidos. Era una ciudad que despertaba muda para quienes desde el río observaban cómo apagaba sus luces para encenderse de otras maneras. Mark nació al sur de Georgia y nos contaba que no tiene herederos para esta actividad que él no considera un deporte, sino algo como una pasión, pero más grande y más intensa. ¿Cuántos años tú llevas volando en globo? Solo más de 25 años. 25 años, toda una vida. ¿Y hay alguien más de tu familia que se dedique a esta actividad? Tengo 5 hijos y ninguno de ellos quieren volar globo. Un teléfono celular nos permitió captar este diálogo y algunas de las imágenes de este reportaje. El puente de la Unidad Nacional iba acumulando tráfico, Guayaquil ya levantada. Y nos íbamos acercando hacia Durán y los globos convocaban la atención de quienes no están acostumbrados al espectáculo.
que estos brindan. Ya estábamos cerca del Cerro de las Cabras, demasiado cerca. El aterrizaje siempre es algo complicado. Tú vas a tratar de aterrizar allí en ese lugar plano que se ve, ¿no? Ojalá. La dirección del globo solo la controla el viento, pero no hay problemas. La experiencia no es un accidente. Es tiempo de recogerlo todo y volver al espacio donde miles acudirán a observar el espectáculo de su presencia. 230 años lleva el hombre volando de esta manera y no ha dejado de querer tocar el cielo. Un espectáculo único que llena de colores el cielo de una ciudad que está de fiesta. Sanos y salvos, muy vistoso. Así finalizamos, gracias y recuerden que hay noticias todo el tiempo para usted en ecuavisa.com. Buenas tardes. Televistazo se reproduce a través de Radio Cristal 870 AM y Radio Centro 97.7 FM.